Hola y bienvenidos a nuestro video sobre el fruto del Espíritu en Gálatas 5. En este viaje fascinante, exploraremos cómo estos aspectos vitales, mencionados por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, no solo enriquecen nuestra vida espiritual, sino que también transforman nuestra relación con Dios y con los demás. Vamos a sumergirnos en el significado profundo y la aplicación práctica de este fruto. Estas cualidades, cultivadas por el Espíritu Santo, son esenciales para vivir una vida que refleje verdaderamente el carácter de Cristo. Acompáñanos en este recorrido. Gálatas 5:22 al 23 es un pasaje muy conocido de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento. Estos versículos forman parte de una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Aquí, Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, que contrasta con las obras de la carne mencionadas anteriormente en el capítulo. Los versículos dicen lo siguiente: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Explicación detallada. Amor, ágape en griego. Este es el primer aspecto del fruto del Espíritu. El amor aquí se refiere a un amor desinteresado, el tipo de amor que Dios tiene por sus hijos. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Es un tipo de amor que emana de Dios y se manifiesta en las acciones y el carácter de los creyentes. Este amor se caracteriza por ser incondicional, sacrificial y abnegado. Se refleja en la disposición a poner las necesidades y el bienestar de los demás por encima de los propios intereses personales. Es un amor que perdona, que busca la reconciliación y que está dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. En la esencia del amor como fruto del Espíritu está la capacidad de amar a los enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, tal como enseñó Jesucristo. El amor, como fruto del Espíritu, es también un reflejo del carácter de Dios, quien es descrito en la Biblia como amor en su esencia en 1 de Juan 4:8. El amor divino se demostró de manera suprema en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, un acto de amor inigualable por la humanidad. En la comunidad cristiana, se espera que este amor sea la base de todas las relaciones y acciones, creando un ambiente de unidad, respeto y cuidado mutuo. A medida que los cristianos se someten a la guía y la influencia del Espíritu Santo, el amor, junto con las demás cualidades del fruto del Espíritu, se desarrolla y madura en sus vidas. Gozo, este es un sentimiento de alegría y felicidad que proviene de conocer y servir a Dios. Es más profundo que la mera felicidad, pues no depende de las circunstancias externas. Además, el gozo se relaciona con la esperanza y la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios, incluyendo la esperanza de la vida eterna y la consumación del reino de Dios. Esta perspectiva eterna proporciona a los creyentes una razón para regocijarse, incluso cuando las circunstancias actuales pueden ser difíciles. El gozo, según la enseñanza bíblica, es tanto un regalo como una elección. Se recibe como parte de la gracia de Dios, pero también se elige al enfocarse en Dios y en sus promesas en lugar de en las circunstancias. Es un aspecto fundamental de la vida cristiana, que nutre y sostiene al creyente a lo largo de su camino espiritual. Paz, se refiere a la tranquilidad del alma que un creyente experimenta, incluso en medio de situaciones difíciles, debido a la confianza en Dios y en su soberanía. Los cristianos pueden experimentar gozo incluso en medio de pruebas y sufrimientos. Es un regalo y una obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, que los fortalece y les permite enfrentar las adversidades con una perspectiva de esperanza y gratitud. Paciencia, longanimidad implica la capacidad de soportar situaciones difíciles sin perder la fe o la esperanza. Es tener un espíritu de resistencia y fortaleza ante las pruebas. Para los creyentes, la paciencia es una parte integral del caminar cristiano. En Santiago capítulo 1, se menciona que las pruebas desarrollan la paciencia y esta, a su vez, conduce a la madurez espiritual. La paciencia es un rasgo que se cultiva y fortalece a través de la relación con Dios y la influencia del Espíritu Santo. Los creyentes son alentados a mantenerse firmes y pacientes en sus creencias, a pesar de las dificultades o persecuciones que puedan enfrentar,
como se ilustra en Romanos 12:12, que insta a regocijarse en la esperanza, ser pacientes en la tribulación. Benignidad, esta cualidad refleja bondad y amabilidad en el trato con los demás. Implica ser considerado y amable en nuestras acciones y palabras. Va más allá de la simple cortesía, es un reflejo del carácter de Dios, quien es descrito como benigno en diferentes pasajes, mostrando misericordia, gracia y paciencia. Jesucristo es el ejemplo supremo de benignidad. Su trato con los marginados, su disposición a perdonar y su enseñanza del amor al prójimo son manifestaciones claras de esta cualidad. La benignidad de Jesús se muestra en actos como la sanación del enfermo, el perdón de los pecados y su actitud compasiva hacia aquellos en necesidad. Es una característica que fomenta la reconciliación, la paz y la unidad dentro de las comunidades y relaciones. Bondad va más allá de la benignidad, no solo se trata de ser amable, sino también de hacer el bien activamente a los demás. Desde una perspectiva bíblica, la bondad involucra acciones generosas y consideradas hacia los demás, impulsadas por una verdadera preocupación por su bienestar. No es solo hacer lo correcto, sino hacerlo con una actitud de amor y compasión. Esta cualidad se basa en un deseo intrínseco de ver y promover el bien en los demás y en el mundo. Jesús es el ejemplo perfecto de bondad. Sus enseñanzas, milagros y, en última instancia, su sacrificio en la cruz, son expresiones máximas de la bondad de Dios. La vida de Jesús fue un reflejo constante de hacer el bien a otros, independientemente de su estatus o situación. Fe, fidelidad. Aquí se habla de lealtad y fidelidad. No solo se refiere a la fe en Dios, sino también a la fidelidad en las relaciones con los demás y en el cumplimiento de nuestras promesas y deberes. La fe es fundamental en el cristianismo. Es por fe que las personas entran en una relación con Dios a través de Jesucristo. La salvación es por gracia a través de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esto significa que la fe es el medio por el cual los creyentes reciben el don gratuito de la salvación que Dios ofrece en Jesucristo. Además de creer en Dios y sus promesas, la fe implica una acción. Santiago 2:17 señala que la fe sin obras está muerta. Esto significa que una fe genuina se manifiesta en acciones, el amor al prójimo, la obediencia a Dios y el vivir según los principios y enseñanzas bíblicas. Mansedumbre, humildad. Esta cualidad se refiere a la humildad y la mansedumbre en nuestro trato con los demás. Es el opuesto al orgullo y la arrogancia. La mansedumbre se refiere a la humildad, la gentileza y la sumisión a la voluntad de Dios. Es la disposición a poner a Dios y a los demás antes que a uno mismo, a renunciar a la propia voluntad y a reaccionar con gentileza incluso en situaciones adversas o frente a la provocación. La mansedumbre es crucial en las relaciones interpersonales, en el liderazgo dentro de la iglesia y en el testimonio ante el mundo. Un cristiano manso muestra una confianza en Dios y una fortaleza que se manifiesta a través de la gentileza y la paciencia, incluso en medio de pruebas o provocaciones. Templanza, autocontrol. Se trata de la habilidad de controlar nuestros deseos y pasiones. Incluye disciplina personal y moderación. En el cristianismo, la templanza está estrechamente vinculada con la espiritualidad. Se considera que el dominio propio es un signo de madurez espiritual y una evidencia de estar guiado por el Espíritu Santo. Es el resultado de depender de Dios y de buscar su guía en todas las áreas de la vida. La templanza se manifiesta en prácticas como la moderación en el consumo de alimentos y bebidas, el control del lenguaje, la paciencia en situaciones de conflicto y la gestión de los deseos sexuales de acuerdo con los principios bíblicos. También se refiere al control de emociones como la ira y la envidia. Pablo concluye diciendo que contra tales cosas no hay ley, lo que significa que vivir de acuerdo con el fruto del Espíritu está por encima de cualquier ley humana y, de hecho, cumple con el propósito más profundo de la ley, que es amar a Dios y al prójimo. Este pasaje es fundamental en la vida cristiana, pues refleja las características que deben ser evidentes en la vida de alguien que vive bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Estos frutos son un reflejo del carácter de Jesucristo y son evidencia de un corazón transformado por Dios.
En conclusión, el fruto del Espíritu detallado en Gálatas 5 es mucho más que una lista de virtudes deseables, es una guía para una vida transformada en Cristo. Al dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cultivamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, reflejando así el carácter de Jesús en nuestras acciones y relaciones. Recordemos que cada uno de estos aspectos del fruto del Espíritu no es solo un objetivo a alcanzar, sino un viaje continuo de crecimiento y gracia. Que este conocimiento nos inspire a vivir cada día con mayor plenitud y propósito en el amor y la luz de Dios. Dale me gusta si te ha gustado este video y suscríbete para que no te pierdas nuestros videos.